Vamos a dar inicio en este workshop número 7 dentro del marco de Recrea Academy 2023 que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco ha tenido a bien en esta quinta ocasión para participar con todos los docentes invitados de esta fiesta académica. Está con nosotros en esta mañana el doctor Anthony Zavala Vidiela. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, director del Instituto de Recursos de Investigación de la Formación. Graduó asesor psicopedagógico de centros y administraciones educativas de España y Latinoamérica. Investigador sobre indicadores de calidad de la práctica educativa y sobre la utilización de las TIC en educación. Autor de artículos y libros sobre didáctica general y específica. Le damos un aplauso con la temática de hoy, análisis y revisión de proyectos integradores, y los dejo en el uso de la voz con el doctor Anthony Zavala Vidiela. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Voy a tener que improvisar. Tengo la suerte de poder tener no solo a 50, que era con los que teníamos que trabajar, sino unos cuantos más. Es un gusto poder contar con tantos maestros y maestras interesados. Sí que haremos una cosa que estaba pensado como taller, donde teníais que trabajar. Lo que haremos es, hoy daremos las bases sobre los criterios de revisión y análisis de los proyectos integradores, y mañana sí cerraremos el espacio solo a los diseñadores. ¿Parece bien? ¿Sí? Vale, pues vamos pues con ello. Lo que voy a contar, hay algunas cosas, especialmente los diseñadores y diseñadoras, que ya hablamos en algún momento. Por lo tanto, voy a insistir en ello, pero perdonadme porque me parece que es interesante para todos. El primer problema, esto parece a ver quién gana a aquellos. Chillan gritando, ¿no? A ver quién grita más. Pero ¿se oye bien? Sí, estáis oyendo bien. Bien. En primer lugar, cuando uno de los problemas que tenemos en el ámbito de la educación es el identificar cuando una práctica educativa es más o menos acertada. La pregunta es, ¿qué criterios tenemos para identificar cuándo es más o menos acertada una práctica educativa? Este es un problema que es mundial. Generalmente, cuando preguntamos qué razones tienes para identificar si una práctica es buena o mala, generalmente utilizamos la experiencia o aquello que nos ha funcionado bien o no nos ha funcionado tan bien. Generalmente esto no se lo pediríamos a un médico. Es que a ti te ha funcionado bien. Seguramente diríamos que hay algún referente teórico que nos permita saber si una práctica es más o menos acertada. La pregunta es, ¿cuál es el referente teórico que nos permite decir cuando una práctica nuestra es más buena o más mala? Y esto sí que os paso la pregunta a vosotros. ¿Cuál es el referente teórico? ¿Cuál es nuestro referente teórico que nos permite decir que alguna de las prácticas que se están presentando ahora es más o menos acertada? La cara que ponéis es universal. Los maestros y maestras ante esta pregunta nos quedamos boquiabiertos. Referente. El profesor de matemáticas piensa, quizá las matemáticas. El de lengua, quizá la lengua. El de educación infantil, la psicomotricidad. ¿Cuál es el referente? Seguramente, si todos los que estamos aquí fuésemos químicos, no profesores de química, sino químicos,
y os preguntase y os hablase de una práctica profesional como un químico, imaginaros, la prefectura, el municipio me ha pedido, yo como químico, que hacer un análisis de las aguas residuales de Guadalajara. Y os hago una exposición de lo que he hecho. He recogido tantos litros de los residuos a distintas horas, luego he hecho un decantado, un precipitado, una destilación y he llegado a unas conclusiones. Si todos fueseis químicos y os preguntase, ¿está bien esta práctica? Seguramente todos diríais, bastante bien, porque todos disponéis del mismo referente teórico, la química. Insisto en la pregunta, ¿y cuál es nuestro referente teórico? El problema que tenemos nosotros es que necesitamos dos referentes teóricos. Acordaros que la actividad de hoy es analizar las prácticas educativas de los proyectos integradores. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Lo que diga Zabala es lo que está bien? Evidentemente no. Debe ser a partir de tener criterios que estén fundamentados. A nosotros nos pasa lo mismo que a los arquitectos. ¿Qué obra arquitectónica de Guadalajara ha sido considerada como criticable o más o menos opinable? ¿Los arcos del milenio? ¿Los arcos del milenio? Ah, los arcos del milenio, sí. Los arcos del milenio. Imaginaros ahora que sois arquitectos y os pregunto, ¿estáis de acuerdo con esta práctica, los arcos del milenio, como arquitectos? ¿Habría consenso? Hacéis ya caras. Con los químicos decíais sí, porque teníais un referente, pero en la arquitectura tienen dos referentes. Uno, técnico, que es caerá o no caerá. Y los arquitectos que van a decir, no caerá. Pero la segunda, estética, que es importante, ¿os gusta o no os gusta? ¿Aquí va a haber consenso? No. El primer problema que tenemos nosotros como los médicos, como los arquitectos, es que necesitamos dos referentes. Uno que es técnico y otro que es ideológico, que es opinable. Vamos por el opinable. Nos vamos ya. La pregunta es, ¿cuál es el primer referente? El primer referente es aquel que nos permite preguntar ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué debe servir la educación? Y traslado la pregunta, ¿para qué debe servir? Aquí decimos educar para la vida y lo decimos como algo nuevo. Quiere decir que hay otros que piensan que no es educar para la vida. Y la pregunta es ¿educar para qué? ¿Cuál ha sido nuestro modelo? ¿Para qué ha servido el sistema educativo? Y seguramente diremos que el sistema educativo ha servido para ser maestros. Ha sido una carrera de obstáculos que desde los 3 años hemos ido haciendo hasta conseguir ser maestros. De tal modo que diríamos que la función de la escuela... ¿Qué es lo que no hago bien? Ah, claro. Señora, ¿cuál es el...? En primer lugar, venimos de un modelo que las finalidades educativas eran propedéuticas, quiere decir, preparar para el estadio siguiente. El estadio siguiente, de tal modo que, ¿cuál es el estadio siguiente? ¿Cuál es la situación última? El final es llegar a la universidad. ¿Y qué se exige para llegar a la universidad? Unos contenidos, básicamente, contenidos académicos basados en materias. Y en segundo lugar, como no todo el mundo puede ser universitario, el sistema, ¿qué es lo que hace? Desde pequeños, seleccionar. De tal modo que... Y algunos dicen, no, la función de nuestra escuela es preparar para la vida. Pero en España se acepta que también suena esta música. Se dice, suena que los profesores universitarios dicen,
qué mal preparados que nos vienen del vestibular. Y en el vestibular dicen, qué mal preparados que vienen de las medias. Y en las medias, qué mal preparados que vienen de primaria. Y en primaria, qué mal preparados que nos vienen de preescolar. Y en preescolar, gracias al conocimiento que tenemos del genoma humano, podemos encontrar con una madre que dice, claro, con los genes del abuelo, ¿qué se puede esperar de este niño? Más allá de esta broma, se traduce que en la escuela heredada es un juego de ir superando estadios, donde lo importante es superar. Imaginaros las notas. Cuando damos notas y decimos fuera, tienes un reprobado, ¿qué estamos diciendo? Que si sigues así no serás universitario. La idea es un modelo que es de carácter propedéutico y selectivo, donde los contenidos son académicos. Pero ¿qué decimos hoy en día en Jalisco y en el mundo entero? Que la función de la escuela es el desarrollo integral de las personas para prepararlos para la vida. Y además, la función de la escuela no es la de seleccionar, sino es la de orientar a cada alumno en función de sus características personales, sus intereses y motivaciones. Orientar. El gran problema es como vemos ya hemos utilizado el primer referente, pero este primer referente nos indica cuál es la función social. Y ahora os hago una pregunta. En vuestras escuelas, ¿todo el mundo está de acuerdo en que debemos estar aquí? Los de preescolar, ¿qué decís? ¿Aquí o aquí? Preescolar, aquí. Los de primaria, los de fundamental, un poco hacia aquí. Y los de medias, un poco para aquí. Y bachillerato, evidentemente, es donde les toca. El problema, en primer lugar, el primer referente teórico para analizar es aquel que es opinable. Y aquí tenemos este problema. En estos momentos, el currículum nacional de la nación, y especialmente las proclamas desde Recrea Academy y desde Jalisco, es formar para la vida. Y con un objetivo que es ayudar a los chicos y chicas a que vayan lo más lejos posibles dentro de sus posibilidades. Vamos al segundo referente. Este ya no es opinable. Es el conocimiento que tenemos sobre cómo las personas aprenden. Venimos de un modelo donde se consideraba que todos aprendemos igual. Y el que no aprende igual es que es tonto. Venimos de un modelo donde el aprendizaje puede ser mecánico y superficial. Lo importante es una enseñanza que está basada en la transmisión del conocimiento. Yo, maestro, tengo el conocimiento y vosotros tenéis que reproducir aquello que yo he contado. Es fácil preguntaros a vosotros cuántas cosas sabéis de memoria. En España, cuando a los maestros se les pregunta que definan el concepto isla, ¿sí? Todos dicen, quizá vosotros también, definid isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes. ¿La isla es una porción de tierra rodeada por todas partes? Vaya, no sabemos lo que es una isla. Miramos, decimos porción de tierra. ¿Qué es una porción de tierra? Un cacho tierra. Y luego decimos rodeada de agua por todas partes.
Desde preescolar sabemos que todas partes es delante, detrás, derecha, izquierda y arriba y abajo. O sea, ni un submarino en plena inmersión. Aprendimos el concepto isla porque al lado de la definición había un dibujito con una isla. Leíamos un cuento de la isla del tesoro, veíamos, si teníamos la suerte, una película donde veíamos o si íbamos a la costa. No se aprende, venimos de un modelo que es de carácter, las finalidades... ¿Qué ha pasado aquí? Bien, es igual, me lo sé. Uno en el que el conocimiento de cómo aprende nos permite decir que cada alumno aprende con ritmos y estilos distintos. Cada uno aprende según sus experiencias, según el contexto social y cultural en el que vive, según todo aquello que va recibiendo. Y cada uno de ellos es distinto. Por lo tanto, a la hora de analizar cualquier práctica educativa, tenemos que utilizar un procedimiento fundamentado, basado, en primer lugar, en preguntarnos, y esto es lo que tenéis que hacer. Ahora tenéis además muchos proyectos, por suerte, porque los libros de texto también están basados en proyectos. Por lo tanto, la primera pregunta que os debéis hacer para analizar un proyecto es preguntaros: ¿los aprendizajes que produce este proyecto están relacionados con la formación integral de las personas? Primera pregunta. O sea, ¿está situado hacia aquí o está situado hacia aquí? Y ya tenemos el primero. El segundo sería, y además cumple con los requisitos del conocimiento del cómo se aprende. Esto es lo que vamos a ver durante este tiempo. Aquí lo tenéis claro. Tenéis al egresar la educación preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes. Fijaros los verbos: reconocen, viven y reconocen y valoran. Reconocen que mujeres son personas que valoran sus potencialidades, desarrollan una forma de pensar, se perciben a sí mismos como parte de, interpretan fenómenos, hechos y etcétera. Estamos hablando de una administración que ha optado, diríamos como el mundo entero, por la formación integral de las personas. Y formación integral de las personas para que den respuesta, que puedan dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida, los problemas de la realidad. Por lo tanto, el objeto de estudio de la escuela es la realidad y todos aquellos saberes, habilidades y actitudes que nos ayudan a dar respuesta a los problemas que va a plantear la vida, no solo en el ámbito profesional académico, sino también el personal, el interpersonal y el social. Si os fijáis, esta flor recoge aspectos que están relacionados con cada uno de estos ámbitos. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene en relación ya a cómo debe ser una secuencia didáctica de un proyecto integrador. Veamos. A partir del primer referente, cuyos principios son que el objeto de estudio es la realidad, que la comprensión y actuación en la realidad son complejas, extraordinariamente complejas. Esto implica que una función de la escuela es llegar a desarrollar el pensamiento para la complejidad. A nosotros se nos ha enseñado a formar para la simplicidad. Cuando planteamos problemas son o de matemáticas, o de lengua, o de historia, y son problemas cerrados en un momento determinado y con unas fórmulas determinadas. Bueno, vamos aquí. Bien. ¿Pasa algo con ello? El objeto de estudio es la realidad. Primera pregunta que nos hacemos, luego lo veremos ante un proyecto integrador.
El proyecto integrador parte de situaciones de la realidad del alumno, parte de situaciones de la realidad del contexto en el que se mueve el alumno. Segundo, a pesar de sus déficits. Segundo, la complejidad. Tercero, a pesar de sus déficits, las disciplinas son imprescindibles. El conocimiento que tenemos para resolver problemas de la vida implica un conocimiento en el que las distintas materias que ha aportado el saber humano nos ayudan a interpretar esta realidad. Por lo tanto, proyectos integradores no implica el no al conocimiento disciplinar, sino lo que implica es que el conocimiento disciplinar debe estar al servicio no de la disciplina, sino de la realidad a la cual debe dar respuesta. Sigamos, esto ya nos da pie a construir alguna secuencia de cómo debe ser la enseñanza. Ya nos obliga a establecer pasos de esta secuencia. 1. Presentación del objeto de estudio en su complejidad. Por lo tanto, la pregunta a hacernos es, el proyecto integrador que tengo, lo estamos planteando desde distintos aspectos que tiene esta realidad. Segundo, análisis y explicitación de las cuestiones que plantea el objeto de estudio. Cuando planteas un proyecto o un problema integrado, los datos que ofreces hace que sean difíciles de poder entender qué es relevante o no relevante de aquella situación para resolver aquel problema. Esto no aparece de manera natural en los alumnos, por lo tanto, es una fase clave, que es el que los alumnos puedan elaborar sus preguntas, evidentemente con nuestra ayuda. La ayuda nuestra no es la de darles las preguntas, sino es la de ofrecerles los medios para. Algunos de los problemas que tenemos, por ejemplo, en los libros de texto, en el cuaderno, es que las preguntas ya vienen dadas. Evidentemente, esto no es ningún problema, por cuestión de tapar las preguntas, generar en clase la serie de preguntas y luego veremos que más o menos están de acuerdo con el cuaderno o añadiremos las que convengan. Pero son ellos. Siguiente. Delimitación del objeto de estudio. El objeto de estudio, aquella realidad es inabastable, quizá, y por lo tanto es cuestión de delimitar. De todo esto solamente nos vamos a centrar en unos problemas determinados. Sí, no sé cómo se puede hacer, pero las diapositivas estas pueden estar en vuestras manos. O sea, no sé qué medio podemos utilizar. Segundo. Cuarto. Una vez ya hemos identificado el problema, puede ser un problema que es una situación que se resuelve con instrumentos matemáticos, o físicos, o lingüísticos, o sociales, o geográficos. Es importante identificar cuál es el medio que utilizaremos para poder dar respuesta a estas. Este proceso de identificar el medio también en muchos cuadernos ya viene dado, en muchos proyectos vienen dados. Es importante que el alumno sepa escoger cuál es el instrumento más apropiado para dar respuesta. Esto no quiere decir que no tengamos el proyecto ya elaborado, pero nos va a servir a nosotros como maestros. Pero las preguntas, los medios para encontrar la información, deben ser medios que el alumno debe pensar. ¿Cuál es el más? ¿Es Google? ¿Es Internet? ¿Es un trabajo de campo? ¿Es una enciclopedia? Es uno de los aprendizajes fundamentales en este momento, que es el saber cuáles son los medios más apropiados para dar respuesta a los problemas que se nos plantean. En estos momentos, la información, las redes sociales, que son un bien en principio, en algunos casos están desinformando a los alumnos. Es importante crear capacidad crítica para poder identificar cuando una información
es más o menos acertada. Una vez ya hemos identificado el conocimiento, la pregunta, las cuestiones, aplicar ya el saber disciplinar. Aquí es donde aparece el aprendizaje que podríamos llamar de toda la vida. Es donde tenemos que aprender, pero no es porque lo dice el maestro que hoy tenéis que aprender lo que sea, fracciones, sino porque hay una situación de la realidad que hace ver que el conocimiento científico, fracciones, es fantástico para dar respuesta al problema que nos hemos planteado. Hemos analizado la realidad, hemos planteado distintos problemas a esta realidad, hemos utilizado distintos medios para poder entenderla, pero han sido lo que nos ha aportado las matemáticas, la geografía, la historia, etc. Ahora es necesario integrarlo, volver otra vez a la realidad e interpretarla a partir de los datos que ahora tenemos. Por lo tanto, una reinterpretación a partir del conocimiento. Esto es el resultado del primer referente teórico, el que nos determina los fines de la enseñanza. Vayamos al segundo, pero en el primero ya nos determina unos principios y unas fases que deben cumplir los proyectos integradores. Sigamos. El segundo referente tenemos la suerte, te iré muy rápido porque en estos momentos existe conocimiento suficiente como al menos saber mucho sobre lo que no se debe hacer y bastante sobre lo que se puede hacer o se debe hacer. De tal modo que a partir de lo que nos dicen las neurociencias, la psicología cognitiva, la psicología constructivista, la psicología del ámbito del psicoanálisis, etcétera, nos permite determinar una serie de principios y criterios psicopedagógicos, que son los que vamos a ver ahora. Primera pregunta y clave a la hora de analizar una práctica educativa. No existe aprendizaje si el alumno no vive en un entorno de bienestar emocional. Un entorno en el que el alumno se siente querido, apreciado y valorado. Esto es así. No se aprende en un contexto en el que a mí se me considera que no sirvo, que no es mi ámbito de aprendizaje. Esto tiene muchos problemas cuando abordamos la evaluación. En los proyectos integradores no queda muy claro los criterios de evaluación. Lo importante no es saber qué está aprendiendo, sino qué le digo al alumno cuando sé lo que ha aprendido. Sabiendo que cada uno tiene su ritmo y estilo de aprendizaje. Y la valoración que es buena para uno, no sería el criterio de evaluación, ya no es bueno para otro. Bienestar emocional. ¿Qué sabemos? Sabemos también que el aprendizaje es la capacidad de establecer relaciones entre el nuevo contenido y los conocimientos previos. Y aquí surge otra primera pregunta, que es, en mi proyecto integrador o en mi proyecto de aula, aunque no sea integrador, la pregunta es, ¿tengo actividades que me permiten recuperar los conocimientos previos de cada alumno? Digo, no lo que aprendieron, sino lo que aprendió cada alumno. Y por lo tanto, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el nuevo contenido de aprendizaje es significativo y funcional para el alumno? O sea, ¿tiene sentido para el alumno? Primera, una pregunta.
¿Las fracciones para qué sirven? Para reconocer una parte de un todo, ¿sí? Más o menos. Sí. Y el máximo común divisor. ¿Cómo se nos enseñó a todos las fracciones? ¿Por dónde empezamos? Por un pastel. Que teníamos que... Una situación de la realidad. Que planteaba un problema. Como no era un proyecto integrador, solamente un problema. El cómo repartirlo. Pero si fuera un proyecto integrador, Sí, claro. no, esta no sería la única pregunta, sino que además preguntaríamos de dónde viene, cómo se hace, cuál es la mejor receta, cuáles son los productos, cómo era antes del pastel, todos siempre han sido así, qué novedades, etcétera, etcétera. Haríamos distintas preguntas de la realidad, pero en matemáticas solamente hacíamos una, y es cómo repartirlo. Claro. Y entonces la maestra nos ponía un círculo en la pizarra, dibujaba un pastel, lo repartía en partes iguales y decía, esto 1/8, a esto en matemáticas se llama fracción. Un medio fantástico para identificar cosas que son iguales de un todo. Pero 2 meses después la misma maestra nos enseñó el máximo común divisor. ¿Y por dónde empezó? Empezó diciendo, el máximo común divisor es... Lo aprendimos de memoria, pero sin saber para qué servía, ni qué representaba. Ya estaba, en primer caso, estaba haciendo un proyecto integrador, si además la misma maestra que ha planteado el problema en la hora de matemáticas del pastel y de cómo repartirlo, en la segunda hora de lengua, recetas, veamos recetas de pasteles, en la tercera hora de dónde vienen los productos, en la cuarta hora, de tal modo que ya estaríamos hablando de un proyecto integrador, porque parte de una situación compleja en la que se utilizan distintos instrumentos para dar respuesta a esta situación. Nuevo contenido. ¿Qué sabemos también? Restablecer relaciones entre el nuevo contenido significativo funcional con los conocimientos previos no es fácil. Se necesita una gran actividad mental. Una gran actividad mental. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con que si no utilizamos instrumentos comunicativos que sean apropiados a las capacidades cognitivas del alumno, el alumno no va a aprender. No se aprende si el alumno no tiene el nivel de desarrollo cognitivo correspondiente. Pregunta siguiente es, ¿lo que yo estoy planteando tiene el nivel de desarrollo cognitivo correspondiente? ¿Mis alumnos tienen capacidades? Pregunta que os hago también. ¿Por qué se producen los cambios estacionales? ¿Cuándo enseñamos las estaciones? Verano, invierno, primavera. ¿Y el por qué se producen? Aquí en primaria. ¿Y en qué curso? ¿Cuarto? ¿Quinto? Sí, ¿sí, no? Quinto. En cuarto. Cuarto. En cuarto se enseña aquí los cambios estacionales. ¿Sabéis cuántas variables son necesarias para poder entender los cambios estacionales? Más de 12. Y los alumnos, los niños, el conocimiento de las capacidades cognitivas del alumno nos dicen que hasta que no tienen 12 o 13 años no pueden articular más de 3 variables a la vez. A igual a B y B igual a C, A es igual a C, 13 años. Resulta que nosotros les contamos los cambios estacionales, con lo primero que tenemos que plantearles es que la Tierra es redonda. ¿Sí? Esto se ve siempre cuando salen a la calle, que es redonda. La Tierra es redonda, que además da vueltas alrededor de sí mismo. Sí, da vueltas, segunda, a una velocidad de 1200 kilómetros por hora. Eso se ve siempre cuando sales a la calle, el viento que hace por esta velocidad. Sí. Luego, que estas rotaciones lo hace en un eje determinado, el de norte-sur, no siempre da vueltas, y que este eje determinado además está inclinado
ante un plano de rotación virtual, porque la Tierra también da hasta 12 variables. ¿Qué es lo que entienden los niños? No entienden nada. Saben lo de la elíptica, y ves a personas en España, universitarios, comunicadores tertulianos de la radio, decir que es porque estábamos más cerca de la Tierra. Y les preguntas, que la Tierra está más cerca del Sol, que está más cerca. Pues se acuerdan de la elíptica. Y claro, uno se pregunta, si estamos en el Polo Norte, ¿qué les pasa a los del Polo Sur? Que están en invierno cuando nosotros estamos en verano, y la distancia es la misma. A muchos nos formaron memorizando aquello, porque lo hicimos cuando no había el nivel de desarrollo cognitivo, no se tuvo en cuenta las capacidades cognitivas. Por lo tanto, la pregunta a hacernos también cuando estamos analizando una práctica es hasta qué punto esta práctica, estos conocimientos que queremos darle al alumno, se corresponden con sus capacidades cognitivas. Sigamos por otro principio, el del nivel de desarrollo próximo. Esto es aplicable a todo el mundo. Aprendemos cuando los retos están cerca de aquello que yo puedo alcanzar, que representan un desafío, pero que no lo podemos abordar sin la ayuda de otros, que es la escuela, los otros compañeros, otros miembros de la sociedad. Nivel de desarrollo. Familia, preguntaros ahora mismo, no con los alumnos, sino los proyectos integradores. Los proyectos integradores que habéis realizado y otros, ¿en qué zona de desarrollo están de nosotros como maestros? Maestros que de 8 a 9 doy matemáticas, de 10 a 11 lengua, de 11 a 12... ¿A qué distancia? En algunos casos los proyectos integradores pueden verse para muchos profesionales como una utopía, pero esta utopía es necesaria si queremos avanzar. Necesitamos tener el horizonte claro para andar el camino, pero haciendo camino paso a paso. El primer paso es hacer un proyecto integrador desde las matemáticas con el Pasteur, y luego hacerlo con otra cosa e ir avanzando en función de las posibilidades que tengamos. Esto de relacionar los nuevos contenidos con los conocimientos previos exige una gran actividad mental. Y para ello, una gran actividad mental. Aprender no es fácil. Memorizar es sencillo. Entender el concepto isla es más difícil que memorizar una definición. Implica una comprensión, y esto implica una gran actividad. En los alumnos la actividad pasa por lo que alguien llama, o los psicólogos llaman, conflicto cognitivo, que es hacerse preguntas. Los alumnos deben hacerse preguntas y debemos enseñar a los alumnos a hacerse preguntas. Cuando un alumno les dice mirar por la ventana y observar el paisaje, ¿qué encontramos? Que hay algunos alumnos que se quedan mirando la ventana y no tienen nada que decir. Y otros que te dicen que ven pajaritos, que ven un árbol, que ven... La diferencia está en que el segundo sabe hacerse preguntas. Se pregunta qué animales hay, qué árboles hay, cómo es el cielo, cuánta gente pasa. El secreto está en hacerse preguntas. En la escuela heredada no nos han enseñado a hacernos preguntas. Siempre nos dan respuestas sin haber hecho la pregunta. La pregunta, cuando un alumno nos dice, maestra, ¿y esto para qué sirve? El sujeto, verbo, predicado. Y muchas veces consideramos que la pregunta es impertinente, cuando es una pregunta inteligente. Debemos premiar el que se hagan preguntas.
El problema es que a veces tenemos que tener nosotros la respuesta. Pero no cuesta nada no tener la respuesta. Porque no somos dioses, no lo sabemos todo. Y por lo tanto deben saber que el maestro no es el que tiene el conocimiento y lo transmite, sino el maestro es el que tiene las habilidades para que ayudar a que el otro crezca lo más posible y mucho más que el propio maestro, si cabe. Ahora una de las más divertidas. Solo aprendemos cuando decimos: qué interesante que es esto del sigma nominal, pero qué maravilloso que es esto del binomio de Newton. Si no decimos qué bien, si no hay una motivación para aquel aprendizaje, aquello que nos proponen no se aprende. Hacemos ver que aprendemos, o sea, básicamente aprendemos a superar un examen, pero una vez superado el examen nos vamos a olvidar si no nos ha interesado. Si nos ha interesado lo vamos a recordar, pero si no, no. Actitud favorable, y esto está estrechamente ligado al tipo de evaluaciones que hacemos. Solo voy a tener una actitud favorable a las matemáticas si me han favorecido una autoestima, un autoconcepto hacia las matemáticas. Si a mí me van diciendo siempre que soy un inútil en matemáticas, yo voy a aborrecer las matemáticas, porque para mí las matemáticas está asociado a un valor personal débil. Por lo tanto, autoconcepto que favorece la actitud favorable. Bien, a partir de aquí ya nos surgen una serie de cuestiones. ¿Cómo vamos? 12, 11, 12. ¿Quién faltará? Perdonad, pero tengo la sensación de que tengo que gritar y me estoy quedando sin voz. Sigamos. Hemos visto antes una imagen parecida a esta diapositiva, en que veíamos unos principios y unas fases. ¿Cuáles son los principios que se deducen de este conocimiento? En primer lugar, revisión de la estructura cognitiva del alumno. Conocer si lo van a entender o no entender. Segundo, clave es el conocimiento científico que disponemos hoy en día. El primer factor que ayuda al aprendizaje es el proceso de reflexión sobre lo que voy a aprender, cómo estoy aprendiendo y lo que he aprendido. Clave. Nunca debemos empezar una clase sin conversar con ellos sobre el aprendizaje que van a realizar. Pero no porque yo voy a enseñaros, sino porque es muy interesante aquello que vais a aprender. Y ser conscientes de lo que están aprendiendo. Esto que parece sencillo no es el pensamiento cultural que hemos heredado. Mis hijos pequeños, que ahora están los tres en la universidad, les cuesta mucho dar la respuesta a lo que han aprendido. Dicen lo que hemos dado hoy. Hoy nos han hablado de tal cosa, tal otra. No he aprendido qué, gracias a que nos han hablado de. Lo importante es qué me van a pedir en el examen, no qué debo aprender yo. Pues bien, esta es clave. Es quizá de las investigaciones que existe más consenso y que produce mayor grado de aprendizaje. Actividad mental y metacognición. Motivación, sentido
e interés por el contenido de aprendizaje. Una de las razones que justifican los proyectos integradores es, si parten de la realidad, el grado de motivación que puede tener esto, en lugar de hablar del contenido académico que podrían aprender. Por lo tanto, la motivación es básica y el interés por el contenido. Hemos visto que estaba relacionado esto directamente con la autoestima y el autoconcepto. Y esto nos comporta una serie de fases. Primero, actividad motivadora. 2, activación, conocimientos previos y conflicto cognitivo. 3, negociación compartida y definición de objetivos. 4, planificación de las tareas. 5, actividades para la construcción de los significados. 6, conclusiones. 7, evaluación. Y una vez que hemos realizado estas fases conjuntamente con las otras, ahora las integraremos, llegamos a la conclusión. En muchos casos los proyectos se olvidan de la última, estrategias para ayudar al recuerdo. El alumno debe saber qué ha aprendido con aquel proyecto, qué ha aprendido, y luego saber que lo he aprendido, que quiere decir que lo he entendido, pero debo hacer actividades para recordarlo posteriormente. Vamos a juntar de los dos referentes, llegamos a una conclusión. A mí me gusta diferenciar lo que serían metodologías integradores del enfoque globalizador. El enfoque globalizador es que siempre que enseño yo cualquier cosa en el aula, la debo situar en un entorno globalizado, en un entorno, por ejemplo, cuando la maestra lo hizo con el pastel. Siempre el máximo contribuidor, el sintagma nominal, la ecuación de segundo grado, cualquier contenido debe situarse en un enfoque globalizador. Pero si además puedo utilizar metodologías integradoras, utilizar entonces metodologías integradoras como las que veremos. Pero lo importante, en la enseñanza no nos exige utilizar métodos integradores, exige que los aprendizajes sean funcionales y significativos y que desarrollemos un pensamiento para la complejidad. Un pensamiento para la complejidad. Esto es lo que exige. Muchas veces nos quedamos con que ahora tenemos que hacer proyectos. No, ahora hemos de enseñar profundamente a los alumnos para que den respuesta a los problemas que le va a plantear la vida en el ámbito personal, el interpersonal, el social y el profesional. Y estos problemas siempre son complejos. Siempre. Lo que pasa es que si yo tengo que dar contenidos que son de distintas disciplinas, la mejor manera es haciendo mediante una metodología integradora, porque con el mismo esfuerzo consigo que aprendan cosas distintas e interrelacionadas y además con la capacidad de desarrollar pensamiento para la complejidad. Métodos bajo un enfoque globalizador. No existe un método que sea el mejor del mundo. El objetivo no es cumplir con un método. El objetivo es conseguir que los alumnos hagan un aprendizaje profundo, significativo, funcional, desarrollando un pensamiento para dar respuesta a los problemas complejos que le va a plantear la vida. De tal modo que debe cumplir esta serie de fases como resultado de la función social del aprendizaje, formar para la vida y del conocimiento científico. Todos los diseños integradores, todos los proyectos integradores que tenéis, cumplen generalmente con todos estos principios. Cumplen generalmente. La mejora pasa en ver hasta qué punto. Y este es el ejercicio que haremos. La pregunta que os voy a hacer, retomando, es
Aquí este taller está pensado como taller y para los diseñadores. Si os parece bien, he dicho que mañana, pero si alguien ya, como está muy pensado para un diseñador, si queréis, os diré en un momento determinado, seguimos con los diseñadores y si queréis marchar, os marcháis, pero yo pensaré básicamente en ellos, ¿sí? Mira, veo que queréis estar, sigo y cuando toque haremos la parada correspondiente, si conviene. Vemos que históricamente, a lo largo del siglo XX y XXI, los maestros y maestras, a lo largo del siglo XX y XXI, han ido realizando estos métodos. Todos son métodos integradores. Desde 1907, cuando de Crolí ya desarrolló el método de proyectos, luego han ido apareciendo distintas metodologías creadas por los maestros con nombres y apellidos. Estas y otras. Entre ellas, estas de aquí. Estas 4 no son buenas porque lo diga la SEP. No son buenas cada una de ellas porque cumplen con un criterio que es un método de aprendizaje de servicio o metodología ABP. Todas son más o menos buenas. Sí, gracias. Todas son más o menos buenas en función del cumplimiento de la función social de la enseñanza, formar para la vida y lo que representa. Una enseñanza para la complejidad, en la que se utilizan instrumentos para dar respuesta a estos problemas, utilizándolos apropiadamente. Todas ellas, si os fijáis, si miramos los libros de texto, he tenido la oportunidad de fijarme en algunos de ellos, cumplen más o menos con los requisitos. Insisto, más o menos. Más o menos. Lo que quiero hacer con vosotros después y mañana es intentar utilizar este instrumento para mejorar los proyectos integrados o para validarlos. Si os fijáis, sí, cada uno de ellos, basado en proyectos comunitarios, basado en indagación, basado en problemas, aprendizaje, servicio, tiene una secuencia. Pero todas ellas, en el fondo, tienen el proceso del método científico. Todas, aunque no utilicen ese término. ¿Cuál es el proceso del método científico? Primero, un problema, una definición de cómo resolver este problema, planteando una hipótesis. Planteo una hipótesis, ¿qué pienso yo cómo resolvería? He hecho una pregunta, hipótesis. Ahora busco la información para dar respuesta a aquella hipótesis y llego a las conclusiones finales y las expongo. Todas tienen este esquema. El esquema que hemos visto y hemos estado construyendo cumple con los requisitos también del método científico. Y no es porque seamos favorables a un método científico, sino porque es la manera en cómo piensa el ser humano. Es la manera en cómo piensa una persona cuando actúa inteligentemente. Fijaros, método científico, lo estamos utilizando cada día. Bueno, a veces no tanto. Vamos con el coche, ¿sí? Vamos con el coche, está lloviendo, tenemos el limpiaparabrisas, hacemos funcionar el limpiaparabrisas y de golpe y porrazo el parabrisas se para. ¿Y qué hacemos todos? Empezamos a darle golpes al coche, pensamos, ¿qué puede ser? Los fusibles. ¿Pueden ser los fusibles? Primera hipótesis, miramos los fusibles. Voy a poner algo más fácil. Vamos con el coche también y empieza a hacer ruido. Entonces, ¿qué hago? No, yo puedo hacer primero, es cuestión del motor. Paro el motor y sigo funcionando. Y sigue haciendo no es el motor. Hipótesis 1, prueba 2,
y respuesta. Paso siguiente será las ruedas. Primero, las ruedas delanteras, instrumento, pongo la oreja cerca de las delanteras. Y dices, clac, 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 sí, son las delanteras. Entonces bajo y miro qué le está pasando a las ruedas. Siempre he utilizado una hipótesis. Cuando no utilizamos una hipótesis, cuando le damos un tortazo al ordenador porque no funciona, en lugar de hacer hipótesis 1, está conectado o no, hipótesis 2, tiene batería o no, hipótesis 3, funciona la aplicación. ¿Sí? Por lo tanto, es la forma en cuando actuamos de manera inteligente, cuando le damos una patada. Pues todos los tres, estos 4 métodos, no son buenos porque estén de moda, porque los diga la administración, sino son buenos en tanto en cuanto cumplen los requisitos de los 2 referentes teóricos fundamentales de la educación, que son los que utilizaremos para analizar nuestras prácticas. Sí, este es un problema que tenéis. Cuando se trabaja con proyectos integradores, hay críticas, lo dice hasta el documento de la SEP, donde define el nuevo sistema de la escuela mexicana, en la que dice, aparece el término complementos. Dice, pero con los proyectos integradores, quizá hay algunos aprendizajes que no se puedan llevar a cabo. Lo dice. Y por lo tanto tenemos que hacerlos. Pero claro, la pregunta es, ¿y con qué criterio? Vayamos a hacer el análisis correspondiente. En primer lugar, cuando damos respuesta a un problema de la vida, cuando damos una respuesta a un problema de la vida, la respuesta implica un conocimiento que tiene 4 patas. Un conocimiento que es factual, 4. Un conocimiento que es doble. Hay un conocimiento factual. Decimos isla Mozambique. El factual es el nombre de la isla, Mozambique. El conceptual sería el isla. Es un concepto. Mozambique solamente es para la isla de Mozambique. Se aprende memorizando. Cuando hablamos de la isla implica comprensión. Ya no sirve la memorización de la definición, sino que exige ya entenderlo. Los procedimentales es entender el mapa de una isla o saber dirigirse hacia una isla. Y en los actitudinales es respeto a la naturaleza de la isla. Vayamos el primero, factuales. Las fases serían, aunque esto sea integrado, pero cada contenido, aunque sea integrado, debe cumplir con estos pasos. Primero, presentación motivadora. Tenemos que aprender la capital de Mozambique, o Mozambique. ¿Qué es Mozambique? Pero no sirve para nada saber un nombre si no sabemos el concepto asociado. No sirve para nada aprenderse el nombre de Mozambique si no sabemos que es una isla. Por lo tanto, comprensión, pero una vez ya tengo el nombre, ¿ahora qué necesito? Necesito utilizar actividades para ayudar al recuerdo. Y son actividades de memorización. Actividades de memorización que deben ser lo más agradables posibles, porque la repetición es cansada. Y por lo tanto debemos buscar fórmulas, si pueden ser lúdicas, para que se produzca este aprendizaje. Siguiente, los conceptos. Aquí también presentación motivadora, que puede ser al mismo tiempo, y elaboración del concepto. Como hemos hecho con las fracciones, cuando hemos empezado por un pastel motivador y hemos planteado preguntas y hemos buscado la fórmula. Cuando hemos llegado a la comprensión de una parte del todo, le hemos puesto nombre. Hasta aquel momento hablábamos del pastel, no hablábamos de fracciones ni de matemáticas, del pastel. Y decimos, matemáticas, a esta parte se llama. Esto implica el primer proceso, que es la comprensión. En el proyecto integrado se puede llegar
a entender la necesidad del concepto. Pero para que este concepto fracción pueda ser utilizado apropiadamente en muchos lugares, necesito ejercitarlo. Primero, descontextualizar, ver que el concepto fracción no es una cosa de los pasteles, sino el concepto fracción se puede utilizar en muchos casos. Es potente en tanto en cuanto nos sirve para muchos casos. Y ahí la importancia del concepto. Pero luego necesito tiempos para aplicarlo en situaciones, contextos, para ayudar a generalizar el concepto. Procedimentales. Se aprende a bailar bailando. Sí, se aprende a bailar bailando. A veces se dice, seamos creativos. Se aprende a pintar pintando. Seamos creativos. No es cierto que se aprenda a bailar bailando. Es cierto que se aprenda a bailar bailando, pero antes es necesario un modelo. Si no, te mueves más o menos al ritmo de aquella música, pero no es el baile correspondiente. Necesitamos modelo. Modelo y también una reflexión mientras estamos bailando. Reflexión que es la morfosintaxis del baile. No se aprende a escribir, se aprende a escribir escribiendo. Pero la teoría solo sirve en tanto en cuanto está en su uso. Cuando estoy aprendiendo a bailar, uso la teoría. Cómo debo poner el cuerpo, cómo hacer el movimiento, los brazos, la teoría, la morfosintaxis del baile. Nunca primero la teoría y luego vendrá la práctica. Este también es un problema de la formación del profesorado, donde las universidades lo que nos proponen es lo que yo estoy haciendo. Pero se aprende a bailar bailando. Se aprende a hacer proyectos haciendo proyectos. Se aprende a hacer proyectos trabajando en proyectos. Donde la clase no es un señor que nos cuenta, sino vamos a hacer el proyecto de elaborar un proyecto. Y el proyecto nuestro será, y aquí es donde aprenderemos a hacer proyectos. No mediante la teoría. La teoría nos sirve especialmente para vosotros porque estáis elaborando proyectos. Estáis bailando. Y bailar se puede bailar bien sin conocer la teoría, pero no se mejora la teoría, la práctica, si no es conocimiento de la teoría. Generalmente cuando hago formación sobre proyectos, la mayoría del profesorado me dije, dime cómo hacer un proyecto. Y yo les digo, no, yo te voy a ayudar a que entiendas el por qué necesitamos hacer un proyecto, porque si no entiendes el por qué, lo vas a hacer mal. Vas a repetir mecánicamente un proyecto, donde el alumno resolverá problemas sin hacerse preguntas, donde tendrá una situación de la realidad, pero no tendrá en cuenta sus conocimientos previos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando les preguntas a los maestros por qué hacen proyectos, la pregunta es porque hacen muchas cosas, se lo pasan bien y aprenden. Este es un argumento bastante pobre. Como un arquitecto, ¿por qué dices que funciona un edificio? Dices, los trabajadores se lo pasan muy bien y mira, ahí tienes el edificio. Es necesario fundamentar aquello que hacemos. Y digo así, especialmente vosotros. No, lo digo vosotros especialmente porque vosotros estáis diseñando para los demás. Y lo importante no es que sepan, podáis explicar el porqué de aquello, porque cuando un proyecto vuestro, para que sea bueno, debe contextualizarse. Y a la hora de contextualizarle, algunas de vuestras buenas prácticas, porque hay ejemplos muy interesantes, pero si os fijáis, hay algunas actividades que obligan a los niños a salir del aula, a salir al patio, ir a la biblioteca, empezar a trabajar en grupo en clase, hacer un debate. ¿Y esto se puede hacer en todas las escuelas? ¿En todas las escuelas se dan las condiciones para que esto se pueda hacer? En teoría sí, pero a la práctica no. Por lo tanto, alguien puede ir su zona de desarrollo práctico, coger alguno de vuestros proyectos y decir cómo lo adecuo a mi manera de, pero teniendo en cuenta que el aprendizaje debe ser significativo, funcional, etcétera, etcétera.
¿sí? Y por lo tanto, y actitudinales. Actitudinales, se aprenden los valores, las actitudes, se aprenden mediante 3 medios. Es importante porque en todos vuestros proyectos existen actitudes. La pregunta es, ¿cómo se aprenden? Evidentemente, se aprenden viviéndolos. Se aprende a trabajar en equipo y a ser solidario, resolviendo problemas de solidaridad. Se aprende a ser tolerante en situaciones en las que es necesario ser tolerante. Segundo, se aprenden los valores y las actitudes a partir del modelado. Y el primer modelo somos los maestros. Por desgracia, a ciertas edades son los influencers, youtubers, cantantes, etc. Pero el maestro es un modelo. Y por último, pero las dos fórmulas, la fórmula de vivirlas y la de los modelos, forman lo que se llama la heteronomía moral. Soy solidario porque aquí debo ser solidario. Si no, me hacen fuera, me sacan de la clase. Quiero ser solidario. Debemos conseguir la autonomía moral. Y esto implica que en cada proyecto integrador debe haber un tiempo en el que los alumnos analicen y reflexionen su comportamiento y participen en el establecimiento de las normas de convivencia. No porque lo dice el maestro o la maestra, no porque en tal escuela es necesario hacer, no porque lo diga el proyecto integrador, sino porque queremos ser solidarios, queremos ser tolerantes. Pues bien, cuando hacemos este análisis, veremos que que todo lo que está en este color es tiempo de proyecto integrador. Pero luego es necesario que exista un tiempo de trabajo específico. El tiempo de trabajo específico es el necesario para personalizar el aprendizaje, porque cada uno está aprendiendo de manera distinta. No todos tienen la misma capacidad de memorizar, ni tienen la misma capacidad de abstraer, ni tienen la misma capacidad de dominar un proyecto, ni tienen las mismas capacidades para disponer de una actitud determinante. Si no hacemos con los proyectos integradores, si no hay tiempo de trabajo específico, difícilmente podemos atender las características diferenciales de todo aquel trabajo que exige método, que exige una progresión de lo más sencillo a lo más complejo. Habrá un proyecto integrador que necesitamos ya medir, pero esta medida, si antes no se domina la numeración, no podremos medir. Y una vez que hemos visto la medida, la necesidad de la medida, ahora es necesario utilizar distintos instrumentos de medida y de hacer prácticas, siempre por eso, contextualizadas, pero no tienen que ser integradas en el método de proyectos. En las escuelas que utilizan metodologías integradoras, utilizan estos dos tiempos. Algunos lo que hacen es primero la teoría y luego un proyecto de síntesis, donde integran todo aquello que han aprendido. Y otros que primero el proyecto integrador y luego el trabajo donde se hace el método. El mejor es el segundo. Primero el proyecto integrador, donde el alumno construye las necesidades de aquel instrumento y luego a continuación el tiempo de trabajo específico. Pero habrá alguna asignatura, alguna disciplina que puede ser independiente, que es imposible de ser integrado. En esta asignatura, en este tiempo, ella misma tiene que tener dos espacios.
el espacio globalizado y el espacio específico. Bien, vamos a hacer aquí un descanso de 5 minutos. A partir de ahora, esto que he estado 1 hora y pico, yo lo quería hacer en media hora, porque muchas de las cosas que he dicho ya fueron para el otro día. Por ahora, por lo tanto, a continuación me voy a dedicar específicamente a los diseñadores ¿sí? De todos modos, ¿todos sois diseñadores? ¿Aquí hay alguien que no lo sea? Tú sí, diseñador. Tú no. Pero es igual, ¿eh? Deben de ser 20 personas. Ah, me han dicho 50. Ah, sí. Ah, pero ¿qué hacemos? Yo creo que sí, podemos quedarnos únicamente los que están ¿Con quién? con los que estamos diseñando. Con el que estamos diseñando. O sea, por lo tanto, sí, decir que los que están diseñando se vayan. Sí. Bien. Será un tiempo específico hoy y mañana exclusivamente para los diseñadores. ¿Parece bien? Sí. Hoy y mañana. Mañana es a las 9, de 9 a 10. Ser puntuales a las 9. Sí. Bien. A ver. Ya. ¿Qué es lo que tenía yo pensado para... ¿Tú eres diseñador? Tú no. Bueno, lo siento, pero sí. No, sí, pero vale, de nada, ahí bien. Sí. Mirad, una cosa. Au. Esto lo tenía que haber dicho. Bueno, lo haremos mañana. Hay, sí, estos libros, pues que luego hay una... Intentar y por lo tanto ¿Se refiere al equipo de secretaría de diseñadores? ¿Se refiere al equipo de secretaría de educación? ¿Me podría proporcionar bien, a ver, os voy mirar de escoger, sí, pero no, la editorial os ha ofrecido a todos un link durante 15 días. Podéis, sin hacer mucho pirateo, podéis descargar más de 35.000 artículos de todas las áreas, de todos, etcétera. Y entre ellos están los capítulos de algunos libros. Y si no, también en la misma editorial, que es Editorial Grau, lo podéis. Editorial Grau. Agradecemos, somos maestras de primaria, pero excelentes. Sí, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Ingresada al servicio y aquí Sí, pues bien, a luchar, está esto. Hay un campo, muy bien, me parece. Muchas gracias. Muchas Que vaya bien. gracias. Adiós, de nada.
os voy a dejar estos dos libros. No sé cómo repartir, los sorteáis o lo que sea. Pero la editorial de estos libros nos ofrece el acceso a 35.000 artículos durante y 400 y pico de libros para vosotros. Durante 15 días podéis tener acceso a, si queréis más, es cuestión de llamar y enviar vuestro correo. Es este de aquí. Yo os voy a pasar el pendrive y será más fácil que esto, porque esto es imposible. Ahora ya puedes. Lo pasamos, ¿no? Sí, está lista de cortejo. Sí, también, sí. ¿Qué? Esperamos a la chica que está. Mañana. Me gustaría que cada una de vosotros, viniese con un proyecto de los que habéis diseñado. ¿Sí? ¿Sí? Venir con un proyecto y lo que haremos es ir por fases. Básicamente son dos documentos. El primero sería el segundo, el que no es azul. Este es el segundo. Y este es el primero. Pero esto lo haremos mañana y intentar. No. Ahora, antes que empezar con intentando
Es que me gustaría que hubiese intercambio, pero está difícil. Pero, o sea, el micrófono. A ver, familia, el intercambio. Una de las cosas que me hacía ilusión de este encuentro era el poder trabajar con diseñadores para analizar, pero trabajar conjuntamente y en un taller donde exista diálogo, cómo lo entendéis, cómo lo veis, etc. Lo haremos, pero será en pequeño grupo cuando yo me acerque a uno, otros y otros. Levantaréis la mano y diréis, está aquí también Silvia, que sabe mucho de eso, de análisis de unidades didácticas, y que me ayudaría en este proceso de más personalizado. Pero ahora me gustaría que, y por eso está la compañera Siria, pues nos va a prestar el micro para preguntas interesantes y no interesantes, o sea, que queréis que después de lo que sería el marco teórico, insisto, es básico el marco teórico. Uno de los déficits que tenemos, que yo manifestaría del proyecto de la SEP, el proyecto es que la fundamentación, el discurso es muy bueno, muy bueno, pero está mucho en el apartado de ideológico, que comparto totalmente. Cuando digo totalmente, con matices, pero en las líneas maestras. Pero luego cuando pone prácticas dices, ¿y por qué esto debe ser así o no debe ser así? ¿Por qué se debe trabajar en equipo? ¿Por qué? ¿Alguien? Respuesta. Bueno, necesitamos trabajar en equipo porque vivimos en sociedad, somos personas que convivimos, tenemos que llegar a acuerdos, a negociar, a dialogar, y en eso aprendemos. ¿Querías también? Porque es importante trabajar el aprendizaje dialógico y mediante el equipo se da este tipo de aprendizaje. Hombre. Sí, ahora va. Porque al trabajar en equipo coinciden diferentes formas de aprendizaje, diferentes visiones, diferentes contextos que al combinarse enriquecen el mismo trabajo en equipo. Además da un sentido de pertenencia al equipo, al trabajar con sus pares, con sus iguales. Eso le genera como un aprendizaje más significativo para el alumno que solamente lo proporcione un docente. El trabajar con el otro te ayuda a aprender del otro, más bien. Perfecto. Sí. Bien, en esta parte de la formación integral les va proporcionando habilidades hacia el futuro, porque más adelante tendrán que convivir con personas con diferentes ideologías, diferentes formas de pensar y diferentes culturas, y esta parte de trabajar en equipo se desarrollan habilidades como el diálogo, la tolerancia, la frustración, etcétera, que les van a servir más adelante. Gracias. Fijaros, la respuesta todas las respuestas son acertadas, pero a mí me gustaría, todas las respuestas son acertadas, pero a mí me gustaría que utilizaseis los dos referentes, que los habéis utilizado. El primer referente está relacionado a qué tipo de ciudadana y ciudadana queremos. Y por lo tanto, estamos hablando de una persona que sea cooperativa, solidaria, empática, que sepa vivir con los demás y por lo tanto que sepa. Por lo tanto, esto es ideológico, que alguien podría decir, pues no, yo quiero que sean todo lo contrario.
Un componente ideológico. Y luego el componente técnico sería el conocimiento de cómo aprendemos. Y aprendemos, aparte de lo de dialógico, se aprende cuando aprendemos entre iguales, porque nos hacemos preguntas, nos situamos en el mismo contexto y cumplen las mismas capacidades cognitivas, el nivel de desarrollo, la actitud favorable, etc. Por lo tanto, cuando decimos que los proyectos integrados son integradores y en concreto sea en trabajo en equipo, no es porque los proyectos integradores se trabajan en equipo, no, es porque como queremos que aprendan a trabajar en equipo y por lo tanto montamos un modelo dialógico, que sería una respuesta, montamos un modelo cooperativo, un modelo donde es necesario entenderse. Por lo tanto, el componente ideológico y el otro, y además el conocimiento científico, como se aprende, está demostrado que las relaciones entre iguales producen mejores aprendizajes que entre desiguales. Por lo tanto, ya tenemos los dos referentes. ¿Alguna pregunta? La pregunta la he hecho yo, o sea, no ha sido al revés. ¿Alguna cuestión? ¿O lo dejamos para más? ¿Sí? ¿Nada por aquí? ¿No? Pues vale. Fijaros. No se lee, pero lo conocéis. ¿Sí, no? Tenéis. Estas son un instrumento que no sé quién lo utiliza, pero está publicado. Se utiliza en la formación del profesorado. ¿Sí? Se utiliza. Entonces, en relación al proyecto, en relación al docente, en relación al alumnado. Una serie de preguntas, cumple o no, y argumento por qué. Está pensado para formación. No lo vamos a utilizar, no porque esté mal, no porque, si os fijáis, tiene aspectos, luego lo miraremos más tarde, o sea, mañana, miraremos y lo podemos contrastar y veremos que podemos añadir a aquellos o a estos otros ítems, ¿sí? Pero no porque sí, o sea, deben estar fundamentados, sea por la función social o por el conocimiento de cómo se aprende, ¿sí? Bueno, ahora tenéis la primera lista. Claro, como no tenemos nada que... tenemos posibilidad de conectar a proyectos integrados, a Wi-Fi, desde aquí. Acceso, lo digo para ella, el acceso a proyectos integrados. ¿Sabes, Vamos a buscar. Sí, para ver un proyecto. Lo haremos ahora una simulación entre todos y mañana lo podemos hacer cada uno con el proyecto integrador que quiera, ¿sí? Voy a conectar. ¿De qué queréis? ¿De preescolar? ¿De primaria? ¿Multigrado de primaria? ¿Medias? No, digo esta. Mañana el que queráis, pero hoy. Preescolar también. No, pero digo que ahora, como ejemplo, ahora un ejemplo. Mañana lo haremos cada uno con el que quiera, pero tenéis que venir con uno ya. Imprimís uno, ¿sí? Mañana cada uno viene con el suyo. Aquí vamos a ver ahora, vamos a hacer una simulación de lo de mañana. Lo haremos grupalmente y veremos lo que sale. ¿Sí? Antoni, ¿quieres ponértelo ya
para que no lo pierdas. Antonio, el micrófono. Ya no quieres. Sí. Sí. Vale, hemos escogido este multigrado. Entra en lo que sería ahí. Hagamos una visión general. Hay primero un campo formativo, ejes articuladores, nombre del proyecto, pregunta generadora. Pasa al siguiente. Aquí hay una sinopsis que nos cuenta de qué va. Muy bien. Y aquí serían los aprendizajes esperados. Hay fase 1, 2. Y luego aquí nos encontramos ya con las actividades. ¿Sí? Bueno, empecemos. El primer documento es este de aquí. No, perdón. No, sí es este, sí, esta sí. Esta lista de cotejo. Es que aquí ya nos... Bien. Sí. Tomáis este, por favor. ¿Alguien es protagonista de este? ¿Alguien de vosotras? Es de primaria. Sí. No hay nadie que no haya sido el... ¿Tú? Sí. Tú lo coordinaste. Bien, pues puedes responder a las preguntas. Bien, vamos a la... Vuelve al principio, por favor. Tenéis esta familia. Este es la lista de cotejo que tenéis en vuestras manos. Es la que utilizamos en nuestro instituto de recursos de investigación para la formación, en donde yo estoy. Pero es mejorable, es ampliable. En cualquier caso, digamos que, pero todo lo que propone se debe cumplir, es acertado. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí veis que tenemos a una compañera que ya que ha coordinado bien. Veamos y hagamos la primera pregunta que está. ¿Intervienen todas las áreas? Sí. Por lo tanto, no habría que añadir alguna. No. ¿Hay alguna que no tenga sentido incluirla por la temática que se propone? Se supone que no. Se supone que no. Bueno, esta es la respuesta de alguien que ha participado y lo conoce. Básicamente, seguramente la idea es que mañana, aunque seáis partícipes de alguna de ellas, intentáis hacer de abogado del diablo. Claro. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es para mejorarlo. Pero está claro que si lo ha hecho, ella está muy bien. Si ha participado ella con sus compañeros. Siguiente, situación de la realidad. Ahora, el segundo bloque se refiere a esta situación que tiene que ser la generadora de todo el proyecto. Dar respuesta a una situación problemática de una manera global, dando pie al desarrollo del máximo de contenidos previstos en la UT. UT es unidad temporal, es la unidad didáctica, ¿sí? O unidad de programación. ¿Sí? Sí, la situación problemática es cómo a través de los juegos se desarrollan diferentes habilidades, conocimientos, actitudes, a través de la creatividad aplicada en los juegos. Las situaciones problemáticas las situaciones problemáticas. A ver, un problema que tenemos a la hora de hacer un proyecto integrador es
qué contenidos ponemos en este proyecto. Hemos de tener en cuenta que los contenidos en la malla curricular, si la tenemos, cuando la situamos en un tiempo determinado y no en otro, es porque damos por supuesto que aquello que aparece en el segundo trimestre es necesario todo lo anterior. Por lo tanto, hay una secuencia de lo más sencillo a lo más complejo en todos los contenidos, factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y este es un problema, porque es no a ver qué proyecto se me apetece, se me ocurre, no, que tengo que pensar qué es lo que se debe tratar en este tiempo y ahora buscar las preguntas o los problemas de esta situación de la realidad que me den pie a trabajar de manera significativa los contenidos. ¿Sí? ¿Veis el problema? Esto va en contra de uno de los errores en letras pequeñas sobre los proyectos, que es decir que los alumnos son los que tienen que determinar el proyecto. La pregunta es ¿por qué? Claro, ya he dicho errores. ¿Por qué digo que es un error? Los proyectos siempre deben ser planteados por los alumnos. ¿Quieres saber por qué? Ok. Bueno, yo creo que es un error porque no todos los alumnos son iguales. Entonces, si nos basáramos en la necesidad de un alumno, ¿qué pasa con todos los demás? El mundo o el contexto en el que los alumnos se encuentran es muy similar. Ahí sí es similar. Entre lo diferente que es cada niño o cada alumno y el contexto en el que se desenvuelve, ahí es donde entra la situación, ¿no?, problemática. Este sería uno de los argumentos. ¿Por qué los alumnos deben escoger las cosas? Deben escoger. Por lo tanto, los alumnos ellos tienen que apropiarse. Si no les significa, definitivamente a lo mejor lo deja de lado y no es de su interés. Hace rato usted hablaba perfectamente del binomio, por ejemplo, nosotros en secundaria, el binomio al cuadrado perfecto, pues al niño ni le significa, pero lo enseñamos porque era parte de la malla, pero no le significa, no le es de utilidad. Entonces, por eso creo que tiene que nacer del muchacho hacia la construcción del proyecto. Bueno, partimos de la base de que no habrá ningún problema o una situación de la realidad que es tenemos que hacer síntomas nominales o tenemos que hacer fracciones o tenemos. El problema es un problema, una situación de la realidad que planteen problemas que en el proceso de resolución requerirá las fracciones o los quebrados o el síntoma nominal. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener presente antes, porque en la malla curricular ahora toca el síntoma nominal, no en el siguiente o en el anterior. En un modelo como el que habéis diseñado, ¿cuántas veces el alumno participa? ¿Cuántas veces tiene capacidad de decisión? Muchísimas. Por lo tanto, el objetivo es que sí que participe. Pero nosotros, y ahora voy a utilizar una palabra fea, debemos manipular que el alumno escoja el proyecto que hemos diseñado y pueda decir él, hemos sido nosotros. Porque también aparece un problema que ha planteado la compañera. Hagámoslo democráticamente. Y tenemos una aula que está como deberían estar todas, constituida por equipos estables, fijos, cooperativos. 1, 2, 3, 4 y 5 sois un equipo, 1, 2, 3, 4 y 5 sois un equipo, ¿sí? Ya tenemos los equipos. Y tú eres el responsable del grupo, tú el portavoz, tú la responsable de la participación y el buen comprendimiento, etcétera. Ya tengo esto, ¿sí?
Y ahora os digo, vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿sí? Empieza el trimestre, vamos por equipos, cada uno que piense en un tema que le interese trabajar. Y estos señores determinan los dinosaurios, estos los delfines, aquellos los cocodrilos y aquellos lo que sea, ¿sí? Llegan a esta conclusión y ahora, y una vez dicho esto, ahora haremos una asamblea y que cada uno haga la propuesta y se apruebe, ¿sí? El que ha pensado los delfines, si al final ganan los dinosaurios, ¿qué ganas tiene de hacer el proyecto? Hay que convencerlos. Os pondré, si buscáis, hay un país que se llama Andorra, que tiene 14 escuelas solo. Andorra está entre Cataluña y Francia. Pues hay 14 escuelas. Todos los niños de tercero de primaria, el lunes que viene empezarán el mismo proyecto que ellos creen que han diseñado ellos. Que ellos creen. Hemos llegado. Claro. Porque la maestra viene con una carta. Nos han traído un paquete que de dónde viene. Abres el paquete y dice, ¿de quién será? Lleva una carta que dice no sé qué. ¿De dónde será? ¿Por qué no hacemos un proyecto sobre esto? Y hagamos preguntas sobre qué añadiremos, qué haremos, etcétera, etcétera. Porque nuestra obligación no es que hagan proyectos. No, nuestra obligación es que aprendan aquello que en nuestros principios hemos dicho, nuestros propósitos, lo que deben aprender. Aquella transparencia que hemos visto al principio, ¿sí? Donde habían los distintos fines de la enseñanza. Esto es lo que se nos exige la sociedad. Y nosotros los maestros tenemos que hacer que sean interesantes, atractivos, fabulosos, fantásticos y demás. Y los proyectos integradores es un medio. Sí que puede haber algún proyecto, si solamente hacemos un proyecto al año de un mes, que lo escojan. Porque es igual. Porque va a ser, ¿para qué servirá este proyecto? No va a servir para todas las áreas. Va a servir para comunicarse, para hacer una investigación, o sea, aprenderán habilidades, procedimientos de hacerse preguntas, de hacer hipótesis, de búsquedas de información, etcétera. Pero el contenido de la malla que tocaba de matemáticas, etcétera, no se va a dar, ¿sí? ¿Entendéis el error entre pequeñito? Pero hay algunos que venden proyectos. Y si es esto o es esto o ya no es, o es esto o ya no es. Nos importa un rábano el nombre del proyecto. Lo mejor son síntesis entre varios, en función del contexto. Ahora me da pie para hacer una investigación, un trabajo de campo. Ahora el patio me da pie para... Ahora resulta que los niños está lloviendo y no podemos salir, y ahora haré otra cosa, ¿sí? Quedan 10 minutos. Bien. No cumpliremos con este modelo pero mañana todos venís con la tarea y el objetivo es hacer entre todos y mejorar lo que teníamos, lo que tenemos y lo que proponemos, ¿sí? Vale. Sigamos. Dice, aquí es donde chilla esto. Pregunta. 5 minutos. Muy bien. 5 minutos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien, vamos a hacer hasta que vengan estos 5 minutos, ¿no? Dice, promueve las cuestiones que se desprenden de los contenidos de aprendizaje previstos en la unidad. Estoy diciendo... No baja. No, está en la otra, No, la otra. No, bueno. Está. Vale. Ahí es contenido. Vale. Claro, aquí están los. Gracias. Ahí están los contenidos. Claro, la pregunta es: ¿promueve el pensamiento lúdico y creativo? Sí.
formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. Estaría bien especificar un poco más. ¿Sí? Pero vale. Sí. Actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en la familia, en la escuela, en la comunidad. Sí. Posibilidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación. También. Pensamiento lúdico, este es lo mismo, este de aquí. Formas de ser, alternativas ante conflictos y problemas de la vida en comunidad. ¿Sí? Toma de decisiones y creatividad ante problemas de la vida. También. Equidad de género. Vale. Muy bien. Claro. Está bien. Claro, la fase del ciclo. Sí. Bueno, perdonad, ciclo. En España le llamamos ciclos a estas fases. Y fase... Antes era ciclo. Lo mismo. El nombre no hace la cosa, pero cada vez que se hace una reforma, yo he participado en reformas y tenemos que poner palabras nuevas porque si no, parece que no es nuestro. Bien, equidad de género, sí. Esos contenidos posteriormente se desagregan en intenciones didácticas, donde ya se va especificando cómo se va desarrollando el contenido general. Lo que pasa es que esos contenidos se toman del plan de estudio, el programa de estudio como tal, y ya en la sinopsis es donde ya le empieza uno a poner el para qué y todo eso, ¿no? Luego veremos que en las unidades en las que trabajamos en el instituto diferenciamos lo que se aprende, o sea, establecemos el propósito de aprendizaje, ponemos los contenidos, los elementos de este propósito y luego también las evidencias para cada uno de los contenidos en función de. Y aquí es donde se va concretando cada una de ellas. Bueno, familia, son 2 minutos. Siento mucho el que no pueda ser algo un poco más dialógico. ¿Qué? Estaría bien, no sé, arriba hay salas, aulas, no sé. Bueno, bien, en cualquier caso, mañana, por favor, os traéis una a las 9, bien despiertos, y haremos trabajo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es 1 hora, y me gustaría hacer un repaso general, personal, y ver en todo caso los problemas, cómo se entiende alguna cosa. ¿Sí? Bien, gracias por haber resistido hasta ahora. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Anthony Zavala. De esta manera llegamos a la primera parte de este taller y quiero entregarle el reconocimiento que Recrea Academy le otorga la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia al doctor Anthony Zavala Vidiela, 23 y 24 de octubre en Guadalajara, Jalisco, con firma de nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Nuestro aprecio y reconocimiento. Muchas gracias.